Motines en cárceles y asesinatos a policías. ¿Qué está pasando en Guatemala? El día de ayer, 3 cárceles fueron tomadas por las pandillas. Tomaron rehenes a los guardias, le prendieron fuego a las instalaciones y estaban exigiendo regresar a sus privilegios. Sin embargo, el gobierno les puso el alto y les dijo: aquí no estamos negociando nada, y retomaron el control. ¿Qué sucedió? Hoy amanecen ensangrentadas las calles con el sacrificio de los policías, donde los pandilleros tienen control. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El estado de sitio no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de las y los ciudadanos, o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como una medida preventiva. La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. Señoras y señores, Guatemala está en un completo caos por culpa de las pandillas. Las mismas pandillas que afectaron en El Salvador, la Mara Salvatrucha, el barrio 18, están operando en Guatemala y han desatado un completo caos. Ayer tomaron varias instituciones penitenciarias, tomaron a custodios policiales, a funcionarios de las instituciones penitenciarias como rehenes, y en las calles también actuaron quitándole la vida a funcionarios policiales, bastante lamentable. También hay que decir que estos señores están resistiendo a unas políticas que ha intentado implementar el gobierno de Guatemala del presidente Arévalo, en donde se instalarán unas políticas antipandillas, en donde se construirá, según ellos, también una megacárcel. Y también hay que mencionar que estos señores, estos criminales, estos pandilleros han aprendido bastante del relato de los organismos internacionales, porque justificaron todos estos actos en nombre de los derechos humanos. ¡Al pueblo de Guatemala! ¡Se los advertimos 15 días antes! ¡Que nos escucharan! ¡Que nos pusieran atención! ¡Derechos humanos! Y toda esta situación que está ocurriendo en Guatemala es por culpa de no actuar a tiempo. Hay que recordar que aunque ahora el discurso del presidente Arévalo es que no negociarán con pandilleros, es que aplicarán políticas como un estado de sitio, que suena bastante a lo que aplicó el presidente Bukele con el régimen de excepción. Aunque él está implementando estas políticas en estos momentos, en el pasado se negó. Suena muy tentador y fácil decir vamos a copiar un modelo de aquí, lo vamos a poner allá, pero el modelo de Bukele lo aplica Bukele a una realidad de una criminalidad que él identifica en su país. Nosotros tenemos otra realidad y aplicamos otro modelo. Y también hay que decir que las políticas que se están implementando, que podrían ser maquilladas al estilo Bukele, han sido políticas que han sido implementadas a medias. Para empezar, estos motines que surgieron en las cárceles, fueron en cárceles donde supuestamente eran cárceles de máxima seguridad, cárceles de donde pandilleros ya se han escapado, y los mismos señores responsables de todo esto nos han dicho que hay corrupción. 20 reos se fugan de la cárcel de Fraijanes 2 y el ministro no aparece a dar las explicaciones. Ellos se evadieron. Evadir quiere decir que ellos pasan, de alguna manera logran corromper. Primero hablemos que podría haber un tema de corrupción. Evidentemente hay corrupción. Mientras esto esté pasando y las cárceles no sean limpiadas completamente, continúen siendo centro de operaciones para estos criminales. Este tipo de delincuentes se saldrán con la suya. Además, supuestamente se ha implementado una ley antipandillas al estilo Bukele. Eso es lo que esperaba la gente. Sin embargo, han comentado por allí que esta ley, esta política, no funciona al igual que la de Bukele. 20 se fugaron y marcaron penal. Y el Congreso nos metió un golazo otra vez con la ley antimaras. Esa ley se suponía que iba a ser similar a la de El Salvador, en donde por el simple hecho de pertenecer a una clica lo iban a detener y lo iban a meter en prisión. No, en cambio acá lo que hicieron fue una versión donde ahora solo se le llama al marero, se le llama terrorista y la pena es mayor. ¿Y cuál es la diferencia? Que sigan fugados los otros 20. Nos dieron a tol con el dedo otra vez.
simplemente eleva los años de pena, los declara terroristas, pero no, es como en El Salvador que cualquier sujeto vinculado con una pandilla va a parar en una cárcel de máxima seguridad. Esto es muy importante lo que está ocurriendo. Si ellos no están aplicando las medidas correctas, no están respaldando a los funcionarios policiales, ahora sí se aplicará un estado de sitio, algo así como el régimen de excepción de Bukele. Pero recordemos que Bukele implementó todo esto, habiendo limpiado las cárceles, para que ellos no mandaran más mensajes a la calle, más órdenes a la calle. Todo esto fue con el respaldo de los militares, del ejército. Y no solo salieron a patrullar por allí, salieron a buscar a los delincuentes. Estas imágenes épicas de este montón de militares rodeando, cercando colonias para buscarlos. Todo esto fue parte de una estrategia que implementó el gobierno salvadoreño, al cual deberían estar consultándoles cómo es posible que teniéndolo allí de vecino, el mandatario que había aplicado todo esto, que tenía la receta, que ya había vivido la misma situación, no les pasó por la cabeza ir a consultarle al gobierno salvadoreño. Todo esto porque hay que recordar que el presidente Arévalo, el mismo que hoy nos dice que hay corruptos resistiéndose a todo esto, él mismo se resistía en el pasado y decía que no era lo mismo, aunque ahora podemos evidenciar que está ocurriendo lo mismo. Los criminales, los pandilleros controlando las cárceles, sometiendo a la población, atacando, intentando arrodillar al pueblo, resistiéndose porque estuvieron por mucho tiempo acostumbrados a que ellos tenían el poder. El modelo de Bukele lo aplica Bukele a una realidad de una criminalidad que él identifica en su país. Nosotros tenemos otra realidad y aplicamos otro modelo. Pero es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad. Ocurre justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros. Sabemos quiénes están detrás. Grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras y que se niegan a que como país vivamos con transparencia y en justicia. Son las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia. El mismo Arévalo se negaba a replicar un modelo Bukele, pero ahora intenta hacerse el fuerte, el que ellos no negociarán con criminales. Ojalá esto sea real y de ahora en adelante comience a pasar así, porque también podemos recordar a alguien que le pasó exactamente lo mismo. Esto pasó en Ecuador, en la anterior administración de Guillermo Lasso, un señor que criticaba a Bukele, que decía que esto eran violaciones a los derechos humanos, así como nos dicen los pandilleros. Muchos me dicen, ¿y cuándo, presidente, usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos? Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos. Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y saben que este señor tuvo que, en los últimos tiempos, implementar un estado de sitio, un régimen de excepción, sacar a los militares a la calle. Este señor también terminó renunciando porque no pudo con la enorme crisis de violencia que se había desatado. Los mismos señores se negaban a reconocer que a los criminales hay que atacarlos con la fuerza, no con negociación, no con abrazos ni con cariño. Después tuvieron que aceptar que las políticas del presidente Bukele son una necesidad para poder enfrentar a estos criminales, a estas pandillas. Y no estamos jugando. Y esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones, como ustedes se quieran llamar. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Paren de matar ahorita o
volvemos a poner la emergencia en penales. Y esta vez no lo vamos a sacar, lo metemos al hoyo y no lo sacamos. Y bueno, ahora vemos que esta situación se está desbordando. También hay que recordar que por allí hace poco estuvo uno de los diputados del gobierno de Bukele dando algunos consejos, diciéndole a todos que se pusieran de acuerdo, todos los poderes, la justicia, los legisladores, el ejecutivo se pusiera de acuerdo, porque en esto de la seguridad es un bien común, no hay discusión cuando se trata de proteger al pueblo. Por ahí estuvo el diputado Cristian Guevara. En Guatemala no deberían perder ni un minuto negociando cuando se trata de seguridad, sentenció Cristian Guevara en su visita al Congreso guatemalteco. Aseguró que en Latinoamérica se ha protegido por años a los criminales en lugar de a las víctimas, y dejó claro que es momento de cambiar ese sistema judicial podrido, así como se hizo en El Salvador bajo el liderazgo de Bukele. Aquí en Guatemala no deberían perder los 17 partidos políticos ni un minuto, pero ni un minuto en estar negociando por el tema de la seguridad. Es decir, hay cosas en común, a todos nos afecta la delincuencia. Y la primera ley que nosotros aprobamos fue la ley anticorrupción, que los delitos de corrupción no prescriben en El Salvador. No prescriben. ¿Por qué? Porque entendimos que la única manera en que el crimen organizado crezca es al cobijo de su hermana gemela, que es la corrupción. Entonces, de verdad que no veo que por qué debe de perder un partido político negociando una ley para cambiar el sistema judicial que no funciona. Y eso no es de Guatemala, es de toda Latinoamérica. Aquí nos enseñaron, vinieron teorías de otros lados, nos impusieron teorías de otros, donde nos dicen de que el sistema judicial debe de favorecer a los victimarios y no a las víctimas. Se habla de violaciones a los derechos humanos de los victimarios, pero nunca de las víctimas. Y le enseñan a uno que el Estado es el único violador de derechos humanos cuando es mentira. Los grupos organizados, los grupos terroristas, las bandas delincuenciales también violan los derechos humanos, especialmente cuando hay gobiernos que son incapaces de corregir. No hablo de Guatemala, hablo de toda Latinoamérica. E incluso algunos dijeron que esto era injerencia. Un señor que estaba por allí, que había tenido que enfrentar el mismo problema en su país, en El Salvador, y que simplemente le estaba dando un consejo a los guatemaltecos. Le dijeron que esto era injerencia. En esto hay que ponerse de acuerdo, y por allí ya algunos están diciendo que la solución es el modelo Bukele, la solución es ponerse los pantalones. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Hubiera sido hermoso que esto se hubiera atendido a tiempo, que no se hubiera esperado que este problema creciera y que la estrategia hubiera sido aplicada exactamente como se debía, porque El Salvador ya había vivido y experimentado todas estas cuestiones, por lo que te podía dar una receta que tenía contemplado estos panoramas, pero estos señores decidieron simplemente jugar a hacerse los coherentes. Ahora sí, vamos a implementar, no vamos a dejar que nos dobleguen los pandilleros. Para empezar, como les decía, estas cárceles no estaban tan bien controladas como tuvieron que haberlo estado. No eran cárceles de máxima seguridad si estos criminales pueden de repente controlarlas, pueden de repente tomar a los custodios como rehenes e intentar someter al Estado por medio de esto. Por esto con estos criminales no se negocia. Por esto con estos criminales hay que ser cuidadoso, hay que saber actuar. Una vez el presidente salvadoreño, justamente con el tema de Ecuador, cuando comenzó a desbordarse la criminalidad y todo esto, él manifestó mediante su red social de X un tuit espontáneo que decía: no es simplemente soplar y hacer botellas. Presidente de El Salvador envía un duro mensaje a Daniel Noboa. No es solo soplar y hacer botellas. Lo que quiere decir es que no basta con un decreto para cambiar el país. Las personas reaccionaron a este mensaje así: Ecuador necesita su ayuda urgente. Colombia necesita un presidente con pantalones como Bukele. No es fácil lograr resultados sin estrategia.
Esto también podríamos comentarlo en este tema, porque Arévalo pensó que simplemente tenía que decir que iban a implementar una ley antipandillas, que iban a ser fuertes en contra de estos criminales y que iban a construir una cárcel y ya. Esto le bastaría para quedar ante la opinión pública como que era un mandatario fuerte, que no se doblega ante los criminales, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien, contemplando todo este tipo de panoramas para que no sean los inocentes, los funcionarios policiales, la gente de bien quien sea afectada. Señoras y señores, ¿qué opinan de todo esto? Seguiremos informando, hay todavía muchas cosas que tenemos que tocar. Vayan dejando sus likes. Señoras y señores, no olvides, comparte este video y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones.